Sí, bueno, sepan que está siendo grabada esta presentación para todos. Y bueno, bienvenidos al webinar de eficiencia energética, organizado por el Espacio de Gestión y Energía Joven. Bueno, nuestra primer ponente va a ser Irma Padilla, que nos va a estar presentando sobre eficiencia energética en viviendas sociales y las lecciones aprendidas. Irma es arquitecta, actualmente es coordinadora de gestión territorial en la Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda del Ministerio de Servicios Públicos, Tierra y Vivienda en la provincia de Jujuy, Argentina. Así que bueno, Irma, si estás para ir presentando. Sí, hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Buenísimo. Un gusto de ver a tanta gente. Buenas tardes, Irma. Un gusto tenerte acá también. ¿Cómo andas ahí? Llegó el día. Llegó el día, sí. Mientras vas presentando la pantalla, voy comentando que todas las preguntas que quieran hacer las pueden hacer por el chat. Están los audios desactivados para no molestar y para hacerlo más ordenado. Así que Irma al final va a ir contestando las preguntas, y lo que después no lleguemos a contestar por una cuestión de tiempo, lo vamos a tomar a las preguntas y facilitarlas a través del canal de Gestión y Energía Joven para poder responderlas. Perfecto. Bueno, si quieren, ya comienzo, ¿les parece? Todo tuyo, Bueno, Irma. vale. Este proyecto se comienza a gestar en el año 2018. Se llama Programa de Eficiencia Energética, Uso Racional de la Energía y Capacitaciones, tanto en viviendas nuevas como en viviendas existentes. Se desarrolla en la provincia de Jujuy, en 3 de las 4 zonas geográficas que tenemos, en Puna, Yungas y Valle, en donde la Puna es con un clima frío y seco, las Yungas con un clima cálido y húmedo, y el Valle con un clima templado. Esta es la ubicación de estas 3 ciudades, que son en La Quiaca, en San Salvador de Jujuy y en San Pedro. A ver, quiero ver si puedo usar el puntero. A ver si me ayudan. A ver dónde está. Sí, igualmente vemos tu mouse, y si no, abajo creo que hay... la flecha. Sí, se ve la flechita blanca. Se Puedes ve. usar eso, si no. Sí, se ve. Bueno, mejor entonces. Bueno, les quería comentar que nuestra provincia tiene el 60% aproximadamente con un clima con una zona bioclimática de puna y quebrada, como pueden ver en esta zona árida, que se corresponde con la radiación solar, donde tenemos aproximadamente 2.400 a 2.800 kilowatts por metro cuadrado. Y en la zona del valle y de las yungas tenemos aproximadamente 1.200. 1.200 también tenemos, también se da esa misma radiación en Alemania. Países como Alemania o España que son punteros en todo lo que es eficiencia energética y equipamiento, ya sea solar fotovoltaico o solar térmico, así que en toda la provincia, incluso en toda la Argentina, podemos usar el recurso solar en estos dos tipos de energías. ¿Por qué hacemos este proyecto de viviendas eficientes? Porque, sabemos que hay un día de medición al año en donde en el 1970 consumíamos los recursos naturales de un planeta. Hoy, en realidad en 2020, estamos consumiendo 1,6 planetas, es decir, que estamos consumiendo ya la energía de nuestras próximas generaciones. Esto en el año 2019 se cumplió en junio, el 20 de junio. Ya nos habíamos consumido todos los recursos. Y en 2020 se dio en agosto un poquito más porque, la pandemia nos tuvo encerrados a todos. Si esto continúa así, al 2050 vamos a estar consumiendo 3 planetas. Esto es imposible. Quiere decir que lo que estamos haciendo es consumiendo energía que les corresponde a otras generaciones. Es por eso que de cara al 2050 tenemos que, acá tenemos que hacer acciones sobre esto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque, todo el mundo conoce lo que produce el cambio climático.
En Jujuy no estamos lejos de eso, tenemos también incendios, falta de agua, basura, inundaciones en localidades de La Quebrada y las Yungas. Entonces tenemos que actuar. ¿Cómo? Con resiliencia, sabiendo que podemos hacerlo, que con cambio de conciencia y hábitos y puesta en acción de proyectos podemos hacerlo. Nosotros por eso es que estamos desarrollando este proyecto de viviendas eficientes. Queremos llegar también a abarcar edificios públicos. ¿Por qué actuar sobre las edificaciones? Primero porque el consumo de la energía en el sector residencial y comercial es un 35%. Entonces, si actuamos en las edificaciones, podemos llegar a bajar este consumo de energía. Además, porque somos responsables del 40% de las emisiones de gases de efecto invernadero, así como también el transporte y el resto de las actividades que realiza el hombre, pero el 40% es mucho, entonces tenemos que actuar sobre este tema. ¿Por qué? Bueno, tenemos por detrás normativas, el marco legal, los objetivos de desarrollo sustentable, dentro del marco internacional tenemos los protocolos. En cuanto a la parte de marco institucional legal en Argentina, también tenemos leyes que nos cobijan, y en Jujuy particularmente tenemos dos, la 5904 y un decreto, el 1169, que habla de Jujuy provincia solar y Jujuy verde, carbono neutral al 2030. Entonces tenemos ahí puntualmente un artículo que habla sobre construcción de viviendas sostenibles y eficientes con uso de energía solar térmica y solar fotovoltaica, es decir, que estamos avalados y bajo un paraguas legal. El objetivo que más nos gusta, del que nos gusta hablar, digamos, es el del 17, en donde tenemos alianzas. Para este proyecto tuvimos la colaboración de la Embajada de Alemania, en donde el gobierno de Jujuy firmó un convenio a través de, como les decía, el decreto 1169, que habla de Jujuy verde. Con la universidad estamos viendo ahora de gestionar otro, y con el departamento de Ibelins también, porque vamos a hacer un convenio para lo que sigue, en la etapa que sigue de las viviendas, que sería la medición, la compra de sensores y caudalímetros. El programa en sí abarca tres pilotos, digamos. Uno es el plan piloto A, que es el que estamos terminando, en donde tenemos 3 prototipos de viviendas en la Puna, en las Yungas y el Valle. El plan B, que queremos comenzar a partir de abril, es las auditorías energéticas en viviendas existentes de los mismos barrios de implantación de los prototipos. Y posteriormente, eficiencia energética en edificios públicos. Bueno, los objetivos básicamente son concientizar sobre el consumo y el uso de la energía, disminuir los gastos de energía del Estado, porque si consumimos menos vamos a poder hacer menos infraestructuras. Por ejemplo, en lo que es gas, estas viviendas ahorran casi un 80%. Disminuir la pobreza energética, ¿por qué? Porque hay barrios que aún hoy se bañan calentando agua con leña, cocinando también de esa manera, porque el acceso a las garrafas, si bien es un bajo costo, en algunos lugares de la provincia de Jujuy es complicado conseguirlas, sobre todo en la Puna. Disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero en las 3 etapas de construcción, y etiquetar tanto viviendas como edificios públicos a través del Programa Nacional de Etiquetado de la Secretaría de Energía. Pero bueno, antes de ver cómo lo desarrollamos, queremos hablar sobre arquitectura sostenible o sustentable. ¿Qué implica, digamos? Son varios conceptos los que engloban esta palabra. Tiene que haber arquitectura bioclimática, es decir, que tengo que saber dónde estoy inserto, dónde voy a construir, con qué orientación, saber bien el recorrido del sol, usar medidas pasivas y activas de eficiencia energética, sobre todo las pasivas porque son las más baratas. Materiales ecológicos, en este caso de los 3 prototipos usamos ladrillos de plástico triturado y adobe. Usamos energías renovables, la solar térmica y la geotermia, y bueno, y queremos hacer la certificación de estos edificios. Tener una vivienda eficiente significa esta imagen, digamos, tener
cargadores solares, un generador eólico, bueno, en este caso no lo tenemos, pero tenemos geotermia, recolección de agua de lluvia, más adelante un cargador para el vehículo, bueno, es decir que son, como les decía, engloban varios conceptos. ¿Para qué? Para que armonicen entre los tres, que una construcción tenga un impacto social, ambiental y ecológico, digamos. El objetivo en sí de los tres prototipos es incorporar energías renovables en el diseño de las viviendas, como les contaba. Tenemos dos de estas energías. Incorporar medidas pasivas y activas, también capacitar a las cooperativas, desde el inicio de la construcción tomar en cuenta medidas para la certificación, medir el ahorro energético y compararlo con viviendas similares es la próxima etapa en la que estamos trabajando, y comparar esta inversión inicial con el gasto energético que podemos llegar a tener en 5 a 10 años, es decir, que una inversión que hacemos hoy de tal vez el 15, el 20% para desarrollar este tipo de viviendas, lo podamos recuperar en poco tiempo. Los elementos de diseño que utilizamos, tanto en Puna, en Valles y en Yungas, fueron puertas dobles, como un hall frío, aislación en techos, paredes, pisos y carpinterías, muros trombes, un pozo canadiense. El muro trombe, por ejemplo, lo usamos en 2 de las regiones, y el pozo canadiense en las 3, para probar realmente cómo funciona. Ya hemos inaugurado 2 de los prototipos, y bueno, pudimos corroborar que realmente el aire que da en verano es fresco, lo vamos a ver ahora en invierno. Calentamiento de agua sanitaria a través de un termotanque solar, reutilización de aguas grises para la mochila del inodoro, es decir, que vamos a tener aguas grises, no agua potable, para las descargas del inodoro, que es un caudal constante. Tenemos cosecha de agua de lluvia y protección de aleros y galerías al norte, en el caso de la localidad de San Pedro, en donde hace mucho calor. Además de ventilación cruzada en las 3. ¿Por qué? Porque las medidas pasivas, como Celeste, sin embargo, mientras vamos subiendo hacia las activas o las renovables, que en realidad ya es una mitigación, va subiendo el costo. Quizás más adelante esto baje y podamos decir, bueno, todas las viviendas tengan paneles fotovoltaicos y nos acogemos a la ley nacional, pero por ahora no es tan simple este tema, pero sí actuar sobre el diseño pasivo de las viviendas. ¿Qué hay que hacer? Aislar, ese es el secreto, porque por ahí muchos me preguntan qué son medidas pasivas. Es eso, intentar que no ingrese aire frío a la casa, ni que haya filtraciones de este aire por los puentes térmicos, y en verano que sea una casa fresca. Nosotros lo hemos podido comprobar, la primera vivienda se inauguró en octubre, y todo ¿sí se escucha bien? Sí, Sí, se escucha excelente. bien. Se escucha perfecto, sí, sí. Ah, perfecto. Y bueno, y en este tiempo de calor, la verdad que esta casa, por lo que me dicen, y consulté incluso ayer, me dicen es una casa súper fresca, y cuando está fresco en la noche la cerramos y es súper caliente, no estamos utilizando ningún artefacto, ni de refrigeración ni de ventilación. Y en este gráfico, que es de Salvador Gir, de la Universidad de San Martín, él hace un estudio sobre consumos eléctricos. ¿Qué es lo que más consume electricidad en nuestra casa? Una heladera y la refrigeración, además de la iluminación, que tenemos LED en este caso. Entonces, si yo puedo tener una heladera con eficiencia en A, iluminación LED, y no utilizar refrigeración porque no la necesito, salvo en algunos pequeños casos, o en algunos días del año, bueno, puedo ahorrar un buen porcentaje de la factura. Y en el gas la consumo en la calefacción, en el piloto, que me ocupa un 13%, ya sea de los calefones, de las estufas, y el agua caliente sanitaria un 21%. Es decir, que si yo tengo un termotanque solar que ya me deja de consumir este 34%, y tengo calefacción y una vivienda aislada, ya estoy ahorrando más del
del 80% en una vivienda. Entonces, si pago el gas a 1.000 pesos, estaré pagando 200 pesos con el consumo fijo. Esta es la vivienda del Valle, que es la primera que inauguramos. Este es el diseño inicial, el sueño que teníamos al iniciar, y bueno, y se fue dando. Este es un pequeño videíto del Pozo Canadiense, es una excavación a 3 metros de profundidad. Acá está la cañería de 160 que se colocó, y eso tiene 3 salidas, una en el dormitorio, en el pasillo y en el living. Entonces toda la casa queda fresca. Es una casa pequeña de 48 metros cuadrados, una vivienda semilla, le podríamos decir, pero tiene posibilidades de ampliación de 2 dormitorios más. La realizamos con bloques de plástico triturado, como les contaba, y para tener aislación, para que nos dieran los cálculos, tenemos lana de vidrio y placa de yeso como terminación. Este es el Pozo Canadiense. Esto que se ve acá en naranja, que parece una columna, es la toma de aire del pozo. En este caso la hicimos muy alta porque tenemos terrenos muy pequeños, de 8 por 20, y con la posibilidad de que nos hicieran medianera, tuvimos que elevarlo. En otros casos, cuando tenemos un parque, por ejemplo, o un terreno mucho más grande, la salida de ventilación puede ser una salida de 50 centímetros. Bueno, lo básico del Pozo Canadiense es que es una excavación que tiene un 2% de pendiente para que drene por si el agua entra o simplemente el vapor del aire, y las salidas hacia la vivienda. En la salida les colocamos unos ventiladores de baño, unos extractores colocados al revés para que succionen el aire. Es un muro que funciona tanto para invierno como para verano. En invierno básicamente genera una cámara de aire, un efecto invernadero, entonces el aire caliente por conducción sube, ingresa el aire frío y empieza a circular, y puede llegar a variar la temperatura en 15 grados. Utilizamos también recolección de aguas grises, en donde tenemos en esta cámara de grasa, unimos el lavabo, la ducha y el lavadero, y de ahí pasamos a una cisterna, que es la que está acá, y con una bombita elevamos al segundo tanque que tiene la vivienda. Entonces un tanque es de agua potable y el otro es de aguas grises. Cosecha de agua, porque bueno, tenemos este tanque de 200 litros, donde simplemente se junta el agua de las canaletas, y bueno, y ese agua sirve para regar, para limpiar, para lo que necesiten. En este tiempo en que entregamos la vivienda necesitaban hacer las medianeras, así que todo el agua de lluvia que cargaban la usaban para la obra, y en esa zona hay poca presión de agua, entonces durante la noche permitían que el tanque se llene, y con eso cargaban este tanque para poder tener agua al otro día muy temprano. La recolección de agua de lluvia es algo muy simple. Si ustedes ven en esta foto, es simplemente una chapa con una canaleta hacia un aljibe. Mi familia es de Formosa y siempre he visto estos aljibes, aún hoy se usan porque hay escasez de agua. Y bueno, y la verdad que si es gratis, como lo dice esta frase, tanto el sol como la lluvia son gratis, ¿por qué desperdiciarlos, verdad? Esta es la inauguración de esa vivienda. Como ven, tiene acá el termotanque solar, el segundo tanque, el muro trombe, el pozo canadiense. En esta imagen se ve todo. Y esto es la vida hoy en esa casa. Ya la están ampliando. Estamos previendo que puedan llegar a tener las mismas características del envolvente. Pero si no es así, de todas maneras ellos van a sentir la diferencia que tiene este lado con este lado. Entonces en algún momento prevemos que lo puedan hacer. Y bueno, y hoy ya la viven y están súper cómodos, una familia de 3 niños que tiene previsto ampliarla con un dormitorio grande, y bueno, y están felices ya en su casa y cómodos. Esta es la vivienda de La Quiaca, que si bien es muy similar, la tipología está al revés. El pasillo en el caso de Jujuy está sobre este lado, y en este lo tuvimos que hacer sobre este lado para poder ampliarla en el otro sentido. Las 3 viviendas están orientadas al norte. Esta es de adobe. Si ven acá, estos orificios son las salidas desde abajo del codo a 90 grados del Pozo Canadiense. Acá también se lo ve, y acá se ven las salidas
del caño de PVC. Esto ya es una parte avanzada de la obra, estamos colocando pisos, revoques, se hizo, a diferencia de Jujuy, un zócalo de piedra por el adobe para protegerlo. Acá estamos trabajando 5 días antes de la inauguración, y ustedes acá pueden ver en qué zona está localizado. En un barrio sencillo, en donde construyen lamentablemente con ladrillos huecos. Obviamente esas viviendas necesitan mucha más energía que esta, en algún momento lo vamos a poder comparar y demostrar que lo que usaban nuestros ancestros como el adobe es lo más efectivo en esta zona, por la amplitud térmica que tenemos. Bueno, acá le estamos mostrando a la adjudicataria cuáles son los elementos que tiene, cómo usarlo. Es algo muy simple, el muro trombe es simplemente abrir estas dos ventanitas de adentro y las de arriba y las de abajo, y permitir que este aire se conduzca por estos lugares. En este caso este muro trombe no es ciego, porque como es un ambiente muy pequeño necesitábamos una ventana hacia el exterior, así que lo aislamos completamente y puede tener una ventana. En el caso de San Pedro, es particular porque cambia la tipología, tenemos aleros hacia el norte y además tenemos una mujer encabezando la cooperativa. Bueno, esta es la zona en la que está. Este barrio es mucho más humilde, es más, hay casas que viven con chapa muy precaria y con plástico en paredes y techos. Bueno, esta también la realizamos con ladrillos PET. En este caso, lo más importante es la ventilación cruzada, y es donde, aquí en estas ventanas de arriba, en la división de techos que tenemos, no hicimos cumbrera, dejamos una salida para que el aire caliente pueda ventilarse. Acá hace mucho calor, hace más de 40 grados en San Pedro. Y bueno, ¿cuáles son los impactos y resultados que queremos? Es ahorrar aproximadamente un 75% de gas, un 30% en agua y un 25% de luz, con las medidas pasivas que ya les conté, y crear, tener actores claves en los conceptos de eficiencia energética y energías renovables. Y los pilotos, bueno, ¿para qué sirven? Permiten validar la importancia de incorporar estos conceptos y ajustarlos, validarlos en terreno. Y bueno, crear información de transferencia de conocimientos tanto a la cooperativa como a la gente. El día de la inauguración se acercó un colegio secundario, una ENET, para verlo, sacaron fotos, nos dijeron que bueno, que querían que les demos una charla, así que en eso estamos. Y bueno, reflexiones básicamente a nivel de las 3 zonas. Bueno, la visibilización del proyecto se dio a través de varios congresos el año pasado. Les muestro. En ASADES, en las jornadas de eficiencia energética, donde varios nos conocimos. Pero lo más importante fue estar en la página de nuestra secretaría, después de casi un año aproximadamente del comienzo del proyecto. Los desafíos importantes ahora son conseguir financiamiento para las otras etapas, sobre todo para la de medición durante 12 meses, transversalizar las consideraciones de cambio climático a todos los ministerios de la provincia, y bueno, proponer el proyecto de eficiencia energética como también un pilar del cambio de la matriz energética, porque es energía que no uso, entonces por ende es la energía más barata que podemos desarrollar haciendo eficiencia energética. Bueno, las lecciones aprendidas son muchas y hay varias anécdotas. Entre eso, por ejemplo, la fábrica de termotanques solares aún no nos termina de entregar el último que falta, y los que faltan reparar. La fábrica dejó de fabricar, esperemos que vuelva a hacerlo. Y bueno, contarles que la administración pública, como algunos ya lo saben, es un carro muy difícil de empujar, pero es donde los proyectos innovadores como este pueden dar algún fruto, ¿verdad? Y llegar a ser normativa y poder ser política pública. Las compras se hicieron en 2018 de los elementos especiales como los caños del muro trombe, las carpinterías dobles, aislaciones, los termotanques solares, las cocinas, las mesadas, bueno,
todo eso se compró en el dinero de un subsidio que nos dieron en noviembre. Internet es inestable. Oh, ¿me escuchan bien ahí? No, no es una cuestión de carga. Alguien tiene el micrófono Hola, activado. hola. Alguien activó el micrófono. Por favor, silencien todos. Hola. Sí, Irma, seguí, ¿Sí? ya está. ¿Me escuchan ahí? Sí, te escuchamos. Bueno, les contaba que la compra, gracias a Dios, la hicimos en el 2018 porque si hubiéramos dejado de pasar un poquito más de tiempo, el dinero no nos hubiera servido para nada. Y en esto que les hablaba de que la administración pública es complicado, tenemos 3 expedientes para la realización de estos 3 pilotos. Uno de generación del convenio, otro la firma del convenio, resoluciones, licitaciones sobre las compras, el proyecto en sí de la construcción de las 3 viviendas. Bueno, son 3 expedientes largos que todavía seguimos desarrollando. Los corralones tuvieron problemas, demoras en las entregas, incluso había, por ejemplo, el calefón, no había la marca que habíamos comprado, entonces tuvimos que cambiarla y ya al último, bueno, empezamos a cambiar algunos materiales sin perder la eficiencia en nada que era lo que necesitábamos. Y bueno, y la pandemia también nos demoró, pero a pesar de eso, todas las cooperativas trabajaron mediante todas las medidas de seguridad, se contagiaron, pero bueno, le pusieron tantas ganas como nosotros que bueno, colaboramos mutuamente. Los corralones entregaron materiales a otras obras, porque dentro de la Secretaría de Ordenamiento tenemos varias obras más, y claro, y ellos tenían un número de material, entonces los de la vivienda eficiente entregaron en otras obras que no tenían nada que ver, nos quedamos sin material, bueno, hubo que reponer. Estas cosas, bueno, suelen pasar también en obra, pero en la administración pública hay que estar muy atentos para evitar estas cosas, entonces era día y noche trabajar sobre el proyecto. Bueno, este es el equipo que nos acompañó, tanto el ingeniero Carlos Stani del Ministerio de Infraestructura, Humberto García, y bueno, y todos los colaboradores de todas las áreas. Y este es el equipo pequeño de diseño del plan. Estos son funcionarios y estas son las 3 cooperativas que trabajaron con nosotros, codo a codo, aprendiendo, capacitándose, preguntando. Así que bueno, eso. Excelente, Irma, muy interesante todo lo que nos contás. Vamos a ver si hay preguntas en el chat. Si alguno se quedó con alguna duda, pueden ir consultándolas ahí, que así se las leemos a Irma. Bueno, mientras tanto, nada, me pareció muy interesante lo que decías al principio de cómo arrancaste la exposición diciendo todo esto del cambio climático y lo que es el sobreuso de los recursos naturales y cómo a la Tierra o al planeta le cuesta reponer el nivel de consumo que tenemos. Y uno lo ve y lo sabe y lo escucha, pero parece muy lejano y muy difícil de solucionar, y sin embargo, acá vos con tu proyecto y tu prototipo nos mostrás como bien bajado a tierra cómo lograr reducir el consumo, mejorar eficiencia energética, y nada, me parece súper valiosa esto que estás compartiendo, que para eso justo está este grupo de eficiencia energética, de gestión y energía joven, que es para que compartamos todas estas experiencias, y la verdad que la tuya es muy valiosa. Bueno, muchas gracias. Sí, como les decía, costó un montón porque ya hace 3 años que venimos desarrollando el proyecto. Hubieron muchos altos y bajos. Primero no encontrábamos los terrenos disponibles porque la Secretaría hace apertura de suelo urbano y después se sortean a través de sorteos públicos, se hacen a través de sorteos públicos, y bueno, y tuvimos que buscar estos terrenos en estas localidades, o por lo menos dentro de las localidades queríamos, de esas 3 zonas que son como las más características de Jujuy y las más diferentes, encontrar en cualquiera de las ciudades que teníamos. Pero bueno, nos costó casi 8 meses encontrarlos y que estén libres, así que bueno, fue todo un desafío muy lindo, muy difícil en este mes
de la mujer creo que cuesta más, siempre cuesta más. Sí, es así. Pero bueno, vamos a rescatar lo positivo y a felicitarte por lo logrado. Y aprovecho acá, veo un mensaje de Araceli que consulta si los extractores a la salida de los pozos canadienses están domotizados o es manual, si se accionan a voluntad de los ocupantes de la vivienda. Sí, a voluntad, porque todo eso, todo, en realidad lo pensamos como usar la domótica, pero el proyecto ya no nos daba en cuanto a dinero, entonces decidimos hacer una capacitación a la familia y no es algo tan difícil, es una casa pequeña, por ahí la domótica se usa más en edificios públicos o en algo más grande, pero en este caso queríamos que sea algo sencillo para que ellos, bueno, de todas maneras la domótica es mucho más sencilla porque ellos no tendrían que hacer nada, simplemente por cambio de temperatura se podría hacer, pero bueno, lo haremos en otro proyecto más ambicioso. Y también pregunta Israel si hay alguna manera de indicar el costo de mantenimiento en las viviendas, costo por metro cuadrado, o si también existe la posibilidad de hacerlas en 2 plantas. ¿Hacerlas qué, de perdón? Construir las viviendas estas en 2 plantas. Sí, sí, por supuesto. Como les digo, es un proyecto piloto. Teníamos esta cantidad de metros cuadrados, se puede hacer en 2 plantas. En 2 plantas siempre es más eficiente, pero teníamos solamente 48 metros cuadrados para construir y el monto que nos financiaban primero era poco y el resto lo teníamos que hacer con fondos provinciales, ni siquiera nacionales. Entonces, dentro de la Secretaría hay un plan que se llama Plan Mi Lote en Regla, en donde estos lotes que les contaba por sorteo se pagan y de ahí es donde fuimos sacando dinero para desarrollar el prototipo, el pago de materiales y mano de obra. Entonces, sí, la idea es más adelante cuando esto avance y sea una política pública, poder hacer un concurso, ver cuáles son los prototipos más adecuados, hay muchos arquitectos que están desarrollando este tipo de arquitectura, entonces queremos invitarlos a todo. Esto es un piloto y lo que queremos hacer en la segunda etapa es medirlo para poder tener una validación, una investigación clara y decir, 48 metros cuadrados ahorran tanto de energía comparados con la vivienda de al lado que está construida de otra manera, si bien buscaremos los mismos metros cuadrados y tal vez la misma cantidad de personas, pero eso es lo que queremos, validarlo y tener un prototipo medido. Buenísimo. Bueno, Irma, te recomiendo que leas los chats, que tenés muchas felicitaciones. Y mientras tanto, si les parece, voy introduciendo a nuestro segundo ponente que va a estar hablando muy relacionado con lo que nos comentó Irma, porque nos va a estar comentando Daniel Ocupa sobre análisis térmico en viviendas usando una herramienta del Energy Plus. Así que bueno, Daniel, cuando quieras, conectate. Mientras les cuento que Daniel es ingeniero físico y actualmente cursa la maestría en energías renovables de la Universidad Nacional de Ingeniería de Perú, es investigador y consultor en ingeniería solar, arquitectura bioclimática y análisis energético con enfoque en la eficiencia energética de edificaciones. Ha participado en numerosos proyectos, obteniendo reconocimientos del Colegio de Arquitectos de Perú, Premio Graña y Montero, Ministerio de Vivienda y Solar Decathlon Latinoamérica 2015. Buenas tardes con todos. Por favor, sí. Buenas tardes. Buenas tardes con todos. Gracias, Natalia, por la introducción. Y así se ve la pantalla completa, ¿verdad? Sí, perfecto. Ya. Entonces, bueno, buenas tardes con todos. Mi nombre es Daniel Ocupa, como ya mencionó Natalia. Soy ingeniero físico. Perdón, estaba con el micro apagado. Buenas tardes con todos. Voy a hablarles un poco de lo que es el análisis térmico de viviendas usando la herramienta Energy Plus, una herramienta que he venido usando en bastante tiempo.
Bueno, el contenido de esta presentación son solamente seis partes, ¿no? Vamos a hablar un poco de lo que son los principios energéticos de edificaciones en 3 conceptos fundamentales, lo que es una simulación térmica, lo que es el programa Energy Plus, el procedimiento que suelo utilizar, algunos ejemplos que he desarrollado a lo largo de estos años y un par de conclusiones finales, ¿no? Acerca del uso del Energy Plus como herramienta para lo que es el análisis energético de edificaciones. Ya, un primer concepto clave es el hábitat bioclimático, ¿no? Como mencionó también la arquitecta Padilla, bueno, toda vivienda es bioclimática, solamente que algunas lo sufren o otras lo aprovechan, ¿no? La clave está en aprovechar el clima del lugar, ¿no? Y otro de los factores que influyen dentro de lo que es el microclima de una vivienda es tanto los usuarios, los usos, los sistemas que puede tener, ya sean activos o pasivos, el suelo y, bueno, y el clima local, ¿no? Y fundamentalmente también la envolvente de la vivienda, ¿no? El balance térmico. Toda edificación es un sistema complejo, es un sistema térmico complejo, en el cual intervienen diferentes ganancias, pérdidas de calor a través de las superficies, a través del envolvente, ¿no? En algunos casos tenemos lo que es ganancias de calor, que puede ser a través de la radiación solar, o ganancias a través de los materiales, a través de la conducción. También de ganancias internas de aparatos eléctricos o si no de las personas que utilizan la vivienda, ¿no? Y también tenemos lo que son las pérdidas, ¿no? También depende del lugar, ¿no? Si es un lugar muy frío, entonces va a haber una mayor pérdida, ¿no? A través del envolvente. Y por lo general el lugar de mayor pérdida siempre es a través del techo. Luego, ¿qué tenemos también? Lo que es la eficiencia energética en edificaciones, ¿no? Que esto se tiene que ver básicamente en 2 aspectos, ¿no? Lo que es sistemas pasivos y sistemas activos. En lo que se refiere al diseño pasivo, se requiere lo que es el trabajo, ¿no? En el envolvente, en la orientación, geometría, radios y estrategias, ¿no? De enfriamiento y calentamiento, ¿no? Que son propias del diseño, ¿no? Y obviamente también en lo que es iluminación natural, ¿no? Para reducir el uso de luz artificial. Y en lo que se refiere a sistemas activos, lo que se busca es el menor consumo de estos aparatos, ¿no? Bajar la demanda y el consumo de los equipos que de todas maneras en algunos lugares se requieren utilizar, ¿no? Ya bueno, pasemos a lo que es la simulación térmica. La simulación es simplemente la representación, ¿no? De un sistema que es muy complejo hacia un modelo matemático y en el cual a través de ecuaciones y de cálculos numéricos se obtienen resultados con los cuales se puede primero estimar su conducta y luego a partir de nuevas condicionantes predecir su comportamiento, ¿no? Esto sirve para modelar un sistema y entender cómo funciona y también para predecir cómo se va a comportar a lo largo del tiempo, ¿no? La simulación térmica se refiere básicamente a lo que es esta simulación, este sistema complejo, pero evaluando lo que son las temperaturas, ¿no? Los flujos de calor, las temperaturas y los materiales a través de los cuales se transfiere, ¿no? El calor. El programa Energy Plus es una herramienta que fue desarrollada por el Departamento de Energía de Estados Unidos, ¿no? Es una herramienta de acceso libre, gratuita, que su entorno es sobre todo alfanumérico, en el cual se ingresan datos y se obtienen datos calculados, ¿no? Pero necesita, bueno, o al menos hay formas de que el trabajo sea mucho más sencillo, ¿no? Es a través de 2 herramientas, ¿no? A través de SketchUp, con la cual se hace todo el diseño equivalente arquitectónico, porque no es la arquitectura en sí, sino que es un equivalente, que es lo que se denomina zonas térmicas. ¿Por qué? Porque una habitación puede ser una zona térmica o todo un conjunto de habitaciones, dependiendo del tamaño de la edificación, puede ser una zona térmica, ¿no? Entonces, este ingreso de datos de diseño se utilizan a través del programa SketchUp, pero para que el programa SketchUp pueda crear un archivo que el Energy Plus pueda leer, se utiliza también esta herramienta Euclid, que es es un plugin al SketchUp, ¿no? Con la cual da mucha facilidad para crear archivos de Energy Plus a partir de la arquitectura, ¿no? Y luego, una vez que se tiene el archivo creado, ya con toda la geometría, se procede a trabajar en el programa Energy Plus, donde se ingresan los datos de materiales, de horarios, de usos y todos los demás, ¿no? Bueno, en este caso el programa estoy usando sobre todo para lo que es la simulación térmica, ¿no?
pues lo que permite evaluar térmicamente de manera dinámica, ¿no?, las viviendas. ¿Por qué? Porque no solamente va a obtener valores en un momento dado del día, ¿no?, sino que puede obtener valores a lo largo de varios días, varios meses de todo el año, ¿no?, dependiendo de la complejidad con la que diseñe el programa. Por ejemplo, aquí puedo ver una creación, ¿no?, lo que es en el SketchUp, una vivienda con invernadero y claraboyas, y un poco de lo que es el software, ¿no?, el software Energy Plus. ¿Cuál es el procedimiento que suelo usar en el programa? Primero, lo que en todo proyecto se requiere es un levantamiento de información, ¿no?, que van a dar las condicionantes, ¿no?, de clima, que es la ubicación y el entorno, el clima y microclima, ya sea en archivos de clima o con datos al menos promedios de días. También la cantidad de personas que van a habitar, porque las personas son fuentes que irradian calor, los usos y horarios en los cuales van a usar, ¿no?, la vivienda o ya sea o la edificación en general. Bueno, las estrategias pasivas y activas que se van a implementar, ¿no?, porque pueden incorporar calor o retirar el calor, ¿no?, de la vivienda. Los materiales de los cuales están opuestos, ¿no?, todo el envolvente, la materialidad, los sistemas constructivos que se está utilizando y los cuales vienen acompañados de todas sus propiedades físicas, ¿no?, que son tres propiedades principales, ¿no?, lo que es su densidad, su conductividad y su calor específico. Y bueno, las ganancias internas, que son todas las ganancias, ya sea aparatos eléctricos o de personas, ¿no? Y bueno, y finalmente, no últimamente, pero el diseño de la vivienda, ¿no?, que es lo que se requiere para configurar las zonas térmicas. Bueno, una vez que se tiene toda la información, lo que se procede a hacer es implementar la simulación, ¿no?, que lo primero que debemos obtener es un archivo de clima con el cual vamos a poder trabajar, ¿no? En este caso hay dos maneras de lograr eso, ¿no? Una de ellas, la primera es a través de un archivo de clima que puede ser creado o puede ser obtenido en diferentes fuentes meteorológicas que existen en la red, ¿no? O también si es que lo que se busca es un lugar bastante alejado donde no se cuenta más que con una estación que tiene valores promedios, se puede crear un día de diseño que vendría a ser un día típico de un periodo determinado que yo quiero evaluar, ¿no? Puede ser un día típico de un mes o el día típico de la semana más fría. Y puedo crear solamente utilizando valores promedios del día, ¿no? Y el programa a partir de una ecuación de Ashrae puede calcular lo que son las temperaturas horarias, ¿no? Temperatura y humedad horaria. Bueno, aparte, una vez que se tiene esto de acá también, por otro lado también lo que tenemos es el implementar la parte arquitectónica y de zonas térmicas dentro del programa SketchUp, ¿no? Que es dibujar cada una de las zonas que se desean evaluar, ¿no? Luego, una vez que se tiene el archivo creado, lo que se procede a hacer es la introducción de datos recopilados al editor de Energy Plus, ¿no? Que vendría a ser en esta parte, ¿no?, donde tenemos diferentes propiedades que debemos completar, ¿no? Y finalmente tenemos lo que son la elección de parámetros de salida. Para que el programa pueda arrojar valores de salida, necesita primero una primera simulación sin parámetros de salida para que cree los parámetros que vamos a poder elegir, ¿no? Una vez que se tiene eso, ya se puede elegir los parámetros de salida que deseemos, ¿no? Que suelen ser de todo ámbito, ¿no? De temperatura, flujos de calor, energía, humedad. Y finalmente, obviamente siempre en toda creación de un programa de simulación siempre va a haber errores, pequeños errores en la redacción, en la introducción de valores, por ahí de repente algún valor que se sale del rango, de un rango de sentido común, ¿no?, que siempre tiene que ser testeado, ¿no? Ya, esto es en cuanto a lo que es la simulación, ¿no? Y luego lo que es los resultados que se obtienen, ¿no? Una vez que se ve que los resultados son coherentes, se procede a lo que al análisis de estos resultados, ¿no? Un primer paso de ellos es la calibración. Esto se hace mediante la comparación de los datos obtenidos con datos medidos para ver si el programa está arrojando valores que van de acuerdo a la realidad, ¿no? Y de acuerdo a ello hacer unas pequeñas calibraciones en algunos factores que son a elección, ¿no? Luego, finalmente, lo que es la experimentación, ¿no?, que son datos que van posterior con los resultados, pero no necesariamente obligatorios, ¿no? Experimentar a partir de estos resultados, ¿no? Por ejemplo,
yo quiero no solamente evaluar una vivienda, sino que quiero comparar qué material va a mejorar el comportamiento térmico. Entonces yo voy experimentando. Una vez que tengo diseñada la vivienda, puedo empezar a cambiar, ¿no? Por ejemplo, diferentes tipos de techo, diferentes tipos de muro, diferentes tipos de espesores de aislamiento. Y esto de acá voy a tener diferentes valores de comparación, ¿no? Luego tenemos lo que es la interpretación de estos datos y finalmente la documentación, ¿no? Por ejemplo, algunos casos que he desarrollado es la vivienda AINI, que participó en el Solar Decathlon del 2015. Esta, por ejemplo, es el diseño en SketchUp de lo que es la vivienda, ¿no? Es un sistema bastante simplificado, una vivienda hexagonal, ubicando tres zonas térmicas principales, lo que es el área de sala, comedor y lo que es el área privada. Y al medio el área de tránsito y el área de cocina. Algunas características de la vivienda y tenemos algunos valores que se obtienen de la simulación. Por ejemplo, aquí podemos hacer la comparación. Las líneas rayas grises son temperaturas exteriores, mínimas y máximas. Y las líneas rojas, las temperaturas interiores máximas promedio simuladas, ¿no? Se ve que la amplitud térmica ha disminuido, ¿no? Sin embargo, la temperatura media se mantiene constante. Y esto es, por ejemplo, para valores promedio mensuales a lo largo de un año. Y el gráfico de la derecha vendría a ser lo que es para un día promedio de diciembre, ¿no? Eso es en 24 horas. Tenemos la que es en líneas rojas, temperatura exterior, y líneas azules, la temperatura interior, ¿no? La temperatura exterior, que es líneas rojas, es datos medidos, ¿no? Datos de una estación. Y la temperatura, la línea azul representa lo que son temperaturas simuladas. Otro caso que se puede utilizar el programa junto con el SketchUp es, por ejemplo, el cálculo de lo que son temperaturas superficiales, ¿no? En este caso, la representación, ¿no? De una distribución urbana de edificaciones, ¿no? Por ejemplo, esto vendría a ser lo que la temperatura superficial utilizando materiales tradicionales, ¿no? Como piedra, concreto y asfalto, ¿no? Vemos las temperaturas que están por encima de los 29 grados, ¿no? En las superficies. Y cambiando los materiales que está compuesto de cada superficie, por ejemplo, con vegetación, con techos, con sistemas fotovoltaicos o con pavimentos más frescos, ¿no? Que tengan un valor de albedo mucho menor, vemos que las temperaturas superficiales disminuyen, ¿no? Esos son valores que también se pueden obtener a través de la herramienta. Otro caso que también, por ejemplo, se obtiene es, por ejemplo, lo que vendría a ser la experimentación, ¿no? Tengo, por ejemplo, este colegio en el cual deseo evaluar algunas técnicas, cómo se comportaría la temperatura interior dentro de un aula, utilizando diferentes técnicas, ¿no? Por ejemplo, la línea roja vendría a ser lo que es la vivienda, el aula original. Y las diferentes líneas que aparecen vendrían a ser diferentes técnicas, ¿no? Que se han implementado. Por ejemplo, la línea amarilla es si a esta aula se le incorporan a las ventanas de doble vidrio. Disculpen un momento, tomar un poco de agua. Y, por ejemplo, tenemos aquí lo que es la línea azul, en la incorporación en el aula de muros aislados, ¿no? Y lo que es la línea verde, que el pasillo que se encuentra al costado del aula sea un pasillo cerrado, tipo invernadero, ¿no? Y la línea morada representaría lo que es la incorporación de todas las técnicas dentro del aula, ¿no? Y se ve como el comportamiento que mejora, ¿no? Que es lo que se busca en las horas de la mañana. Que la temperatura exterior a las 8 de la mañana que ingresan los alumnos al aula está alrededor de 5 grados en el exterior, pero sin embargo logramos que la temperatura interior aumente, ¿no? Y esto se comprueba con el programa, ¿no? Finalmente, otro de las cosas que se pueden obtener es lo que les mencionaba. A partir de datos promedio diario podemos obtener datos horarios, ¿no? ¿Por qué? Porque la temperatura suele ser variar en una función senoidal a lo largo del día, ¿no? Y esto se puede obtener para todo el año. Entonces, a partir de esos datos puedo crear cuadros de confort, ¿no?
que a partir de una temperatura, un rango de confort establecido, puedo establecer, ¿no? Cómo mejora, ¿no? En este caso es la comparación de dos cuadros de confort de una vivienda sin ninguna mejora y una vivienda ya con mejoras, ¿no? Se ve que las temperaturas que están en azul, que vendrían a ser las que están zona por debajo de la zona de confort, son horas frías, disminuyen considerablemente, ¿no? La data que arroja el programa Energy Plus es en archivos CSV, que pueden ser leídos en Excel o cualquier programa con cualquier hoja de cálculo. Estos pueden ser interpretados de manera ya sea lineal, o si no también darles una interpretación ya más trabajada, ¿no? A través de visores, o si no a través de programación, ¿no? Y finalmente un par de conclusiones acerca del uso del Energy Plus, ¿no? Como herramienta de simulación térmica. Una de ellas es que, bueno, ha demostrado que el uso de la simulación térmica es indispensable, ¿no? Para obtener resultados de eficiencia energética. ¿Por qué? Porque debido a la comparación que podemos hacer entre diferentes técnicas, podemos elegir la mejor, ¿no? La que nos arroje mejores resultados, pero que a la vez, digamos, haciendo la comparación energética, podemos obtener la que también mejor se comporta, ¿no? Eficientemente. Y finalmente, la herramienta Energy Plus es una herramienta poderosa, confiable, tanto así que muchos software de cálculo comerciales de lo que es el diseño térmico de viviendas lo utilizan, ¿no? Como el Design Builder. El RAD, digamos, está bien. Sí, como el Design Builder. Como el Design Builder y otro software, ¿no? Como el CIP también utiliza el motor de cálculo de Energy Plus, ¿no? Y bueno, eso sería lo que tendría para comentarles en esta ocasión. Muchas gracias. Muchas gracias, Daniel. Ahí te hace una pregunta, José Luis Ola García. ¿Se escucha? Sí. Te pregunta, sí. Si comparamos eQuest contra Energy Plus, ¿qué ventajas tiene uno respecto del otro? ¿O es mejor, cuál es mejor utilizar? Mira, el eQuest no lo he probado, no es uno de los programas que haya utilizado, así que no podría decirte las características de este programa. Ok, perfecto, muchas gracias. ¿Alguien más que tenga alguna pregunta? Pueden escribirlas en el chat, así nosotros le preguntamos a Daniel. ¿Hay una versión libre de Energy Plus? Sí, ¿no? Sí, es libre. Energy Plus es libre. Cualquiera lo puede descargar. Perdón, la acabo de pasar al chat, porque si alguien la quiere. Sí, ahí en la página del Energy Plus hay bastante información del programa, de los software con los cuales puede trabajar, también de algunos tutoriales, obviamente todo en inglés, ¿no? ¿Podés compartirlo de nuevo, Juan, por favor? Así queda para el que lo quiera descargar, y quiera copiar el link. Y bueno, si no hay ninguna otra pregunta, pasamos al siguiente ponente. Bárbaro. Bueno, Daniel, muchísimas gracias por tu presentación. La verdad que somos todos profesionales relacionados a la energía, así que lo que son herramientas siempre son muy bienvenidas en la comunidad, y te agradecemos muchísimo. Muy interesante. Gracias. Bueno, y vamos a presentar entonces al tercer ponente del día, que es Carlos Álvarez, que nos va a estar contando respecto a calidad y eficiencia energética, incidencia de la calidad de energía en la eficiencia energética. Carlos es magíster en eficiencia energética de la Escuela Politécnica Nacional y además actualmente se desempeña como especialista de control técnico en la Agencia de Regulación y Control de Energía de Recursos Naturales y no renovables, que acá, bueno, si ya estás, Carlos, comentanos de dónde, que no lo mencioné. Estás, a ver, activate por favor el... Perfecto, buenas tardes. Bárbaro. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? Saludos desde Ecuador. Pensé que estaba inherente la información en lo que les pasé, pero en todo caso,
reciban un saludazo desde acá. Sí, perdón, no lo tenía en realidad en el machete, así que discúlpame, por eso quería la aclaración, gracias. Si me permiten compartir mi pantalla. ¿Sí? ¿Pudiste, Carlos? Porque lo tengo como configurado como que se puede. Ah, perfecto. No, estoy teniendo problemas para compartir. Ahí vemos la pantalla en blanco, Sí, estoy no la teniendo... presentación. No veo la presentación. Bueno. Solo me permite compartir una pizarra en blanco. Pero no me aparece la opción de compartir mi pantalla. Bueno, si no, probalo de nuevo y si no, yo te la puedo compartir y vos me vas indicando cuando la paso, pero intentemos que vos puedas presentar. Voy a intentarlo de nuevo. Muy bien. No, me aparece solo para compartir la pizarra. Te tiene, No que me decir, aparece. te tiene que decir pizarra y abajo las opciones para las distintas pantallas. No, ¿No? solo me aparece la pantalla. ¿Querés que la presente yo? Sí, me ayudarías mucho, sí. Bueno, Sí, muy bien, no hay problema. Mil disculpas, no sé. No, por favor. No me aparece la opción. Ahí vamos. Pero me asusta, Daniel. Bueno, muy bien, ahí te la presento entonces. Ya. Bueno, muy bien. A ver, perfecto. A ver, no tengo el control de la pantalla, ¿no? Bueno, a ver. Si retrocedo. No, vos no tenés, pero indícame, Ya. yo te lo mando. Vamos a la 1, a la primera, por favor. Muy bien. Listo, ¿qué tal? Bueno, soy Carlos Álvarez y quería, bueno, espero estar a la altura de los ponentes que me antecedieron, que realmente un trabajo muy bonito de Irma, muy esperanzador incluso e interesante sin duda lo de Diego, lo de Daniel, perdón. A ver, bueno, respecto a la calidad de energía, creo que debemos estar contentos. Tenemos razones para estar contentos, que tecnológicamente se ha avanzado mucho en este tema. O sea, y aquí he preparado algunas láminas bastante sencillas. Voy a la parte de calidad de energía eléctrica. Entonces me salgo un poco del tema de Irma, de los anteriores ponentes. Entonces, la electricidad se conduce o se transmite, se distribuye de forma sinusoidal. Esa es la forma ideal en la que se debe distribuir.
Y lo ideal sería que también se consuma de forma sinusoidal. No sé, quisiera, hay como tener un puntero, hay como, no, los demás no ven dónde estoy señalando, ¿no? Bueno, en el lado derecho, arriba, tenemos las curvas ideales de consumo, donde está un voltaje sinusoidal y un amperaje sinusoidal. En el gráfico de abajo, igual a la derecha, tenemos un voltaje sinusoidal, pero un consumo que ya no es sinusoidal. Pero si comparamos estas dos formas de onda, refiriéndonos a lo que es iluminación, en el lado de arriba vemos una forma de corriente más amigable, pero que consume mucho más, mientras que en la de abajo tenemos una forma de onda que ya no es sinusoidal, pero como vemos, el área bajo la curva ya es mucho menor. Entonces, en materia de eficiencia se ha avanzado mucho. Esto es un leve ejemplo en la parte de... Perfecto. Ok. Listo. A ver, tenemos un área bajo la curva mucho menor que lo de acá. Por lo tanto, tenemos una eficiencia mayor porque estamos haciendo las mismas tareas ocupando mucho menor energía. Entonces hemos avanzado, hemos progresado. Pero ahora, ¿cuál es el reto? Y allí es lo interesante del grupo de gestión y energía joven, porque si bien en todos los aspectos tenemos máquinas más eficientes, tenemos automóviles que se movilizan 60 kilómetros con un galón, lo que antes se movían 20. Tenemos lámparas incandescentes o lámparas ahorradoras que consumen el 10% de las que hace 30 años. Tenemos aires acondicionados con motores de inverter que consumen la mitad de lo que los anteriores consumían. Entonces, hemos avanzado. Ahora las preocupaciones más bien se enfocan a la parte de gestión, a la parte de administración de políticas, a la parte de decisiones, incluso en la compra o en la construcción de lo que nosotros necesitemos hacer. Allí se establecen las prioridades. Pero, ok, hemos llegado a una mayor eficiencia, pero ahora vamos a ver el cómo hemos llegado a eso. El cómo que el nuevo foco ahorrador consuma de esta forma, no es que él lo eligió, es que solo toma la energía que necesita para cumplir su función. En el caso de una bombilla, la incidencia en la energía es baja porque como consume poca corriente, no logra deformar la forma de voltaje. Y el voltaje se mantiene siendo idílico. La forma sinusoidal con un periodo permanente, con una frecuencia ideal, una amplitud estable y centrada hacia el eje de coordenadas. O sea, el foco me mantenía esas características. Pero ¿qué pasa cuando ya la carga es un poco más fuerte? Si hablamos de cocinas de inducción o de conversores estáticos, variadores de velocidad en la parte de industria, ya vemos una mayor agresividad y las cargas ya pueden hacer que la forma de onda de voltaje se vea afectada. ¿Podemos avanzar? La siguiente. Sí, exacto. A ver, borremos esto. Ok. Entonces, partimos de que aquí planteo una pregunta. ¿Calidad de energía es igual a calidad de voltaje?
Ya, permítanme. Listo. A ver, la energía es básicamente es la integral bajo la curva de la potencia, que la potencia es la multiplicación del voltaje por la corriente. Y esta representación física es muy común en los sistemas, en todas las representaciones físicas. De hecho, hay analogías como torque por velocidad angular o caudal por presión, fuerza por desplazamiento. Todas esas son expresiones de potencia y de energía. Pero aquí, como vimos, el gráfico de nuestra bombillita que no logra incidir en la forma de voltaje. Aquí una forma de consumo saludable, pero poco eficiente. ¿Cuál de las dos preferimos? Obviamente preferimos esta de acá. ¿Por qué? Porque consume menos. Pero ahora vamos a ver qué pasa cuando la incidencia es mayor. Resulta que esta corriente, si llega a subir lo suficiente, logra tener incidencia en la curva de voltaje. Logra tener incidencia en la curva de voltaje, deformándolo. ¿Y cuál es el efecto? Si bien esto no es matemáticamente exacto, estoy tratando de ser más didáctico que preciso, una corriente distorsionada me va a provocar un consumo de energía, una potencia distorsionada, pero no me afecta al voltaje. Y el voltaje es responsabilidad de la empresa de distribución. Por lo tanto, es el mismo voltaje que recibe el vecino, que recibe la tienda de al lado, que recibe el local comercial, la panadería, todos reciben este voltaje. Por lo tanto, si la corriente es lo suficientemente pequeña, solo consume de forma distorsionada, mas no afecta la forma de onda de voltaje. Por el contrario, ahora, esta era la condición inicial, donde tenemos que ninguno de los dos está distorsionado, por lo tanto, nada se va a distorsionar. Subimos esta corriente. ¿Y cuál es el efecto? Tenemos distorsión. Cuando la distorsión en el voltaje, aquí se da algo. Tenemos una distorsión en el voltaje. No importa la carga que tenemos, no importa si tenemos una ducha, una resistencia, un simple calentador, lo que sea, si es que el voltaje es distorsionado, la potencia va a ser distorsionada. Por lo tanto, la calidad de energía baja. Allí es donde se crea el vínculo entre los dos conceptos. Calidad de energía igual a calidad de voltaje. ¿Por qué? Porque mientras tengamos calidad en el voltaje, o sea, el producto que nos otorga la empresa eléctrica de distribución, podemos seguir manteniendo un consumo saludable en toda el área. Podemos distorsionar solo en las cargas que necesitan una forma de corriente distorsionada, mas no afectar a las cargas aledañas. Pero si esta corriente sube lo suficiente, que genera problemas en el voltaje, me lo distorsiona y a partir de ese punto, todas las cargas, incluso las más amigables, me generan distorsiones y baja en la calidad de voltaje. Podemos avanzar al siguiente lámina. Ya. Perfecto. Aquí tenemos un esquema de una cocina de inducción. Acá en la parte superior. Tenemos un sistema de una cocina de inducción. La cocina de inducción efectivamente es mucho más eficiente que una cocina a gas o una estufa térmica eléctrica. Es mucho más eficiente, pero como vemos, es mucho más compleja. Resulta que la corriente que ingresa a 60 hercios en el caso de Ecuador tiene que transformarse a una corriente de mucho más alta frecuencia, entre los 50 y 70 kilohercios, para lograr hacer que la inducción transmita calor a través de las pérdidas
en los entrehierros de una olla ferromagnética. Entonces, este proceso particular del conversor AC-DC y el conversor DC-AC es el que me genera una gran distorsión a la fuente o me afecta de manera significativa. Si no aplico una fuente de filtrado aquí, toda esta distorsión me afectaría a la onda de voltaje. Entonces allí tenemos cuatro estrategias para protegernos sobre esto. Una que es un equipo poco contaminante. ¿Cuál es por ejemplo, cuáles son equipos poco contaminantes? Allí hay una diversidad de productos en el mercado y quien lo norma, en todos los países hay normativas para la importación de productos o limitantes de contaminación armónica. En el caso del Ecuador, hablamos del Instituto Nacional de Normalización, el INEN. Supongo que en los demás países haya entidades similares. Entonces, plantea límites de contaminación armónica o de esta distorsión de baja calidad de energía en cocinas de inducción, en lámparas, en motores inverter, como son los de las refrigeradoras o de aires acondicionados, y un poco la relación de si tiene si tiene un filtro asociado al equipo, suele verse un poco en el costo del equipo. Digo un poco, no, sabemos que no es directamente relacionado al costo. Muchas veces esto es una noción de saber que tiene algo más, pero muchas veces también por comercializar nos pueden dar algo que no sea tan saludable en su consumo. En todo caso, allí debemos estar pendientes, o en el momento en el que adquirimos nuestros electrodomésticos, debemos verificar cuáles son los comportamientos energéticos, qué tipo de consumo me presenta esta carga. Es todo un reto a veces, porque no siempre es información que el fabricante nos entrega. Hay indicios, por ejemplo, el nivel de consumo que el aparato tiene en modo off, que por lo general las normativas ahora ponen menos de 1 vatio en modo apagado. Es normal en televisores, en cocinas de inducción. Ok. La siguiente estrategia sería mitigación de contaminación electromagnética, filtrado externo. Este filtrado externo se utiliza mucho en instalaciones industriales. Fabricantes de equipos, debo resaltar, sí hay fabricantes de equipos bastante responsables que cuando venden su equipo sugieren al usuario o al dueño de la planta que se le instale, por ejemplo, bobinas de choque o filtros que ya están diseñados para la determinada maquinaria. Este caso puedo citar un ejemplo en una planta de fabricación de alimentos balanceados para animales. Se montó una planta, esto es hace unos 2 años, y ¿cuál fue el problema? Tenían problemas de armónicos, tenían problemas de calidad, de distorsión, y efectivamente habían hecho caso omiso al fabricante. En ese caso fue bastante simple la solución, porque fue hacerle caso al fabricante. El fabricante les sugería que se aplique estos sistemas de mitigación como bobinas de choque, y el asunto fue bastante arreglado. Hasta aquí estamos en la parte en la que la carga que sea amigable con la red que lo alimenta. Pero el reto para las empresas eléctricas de distribución es mantener, a pesar de la aleatoriedad del sistema, es mantener el voltaje, que el voltaje siga siendo sinusoidal. Entonces hay estrategias
que buscan esa mayor inmunidad, una mayor inmunidad electromagnética de la red. Aquí cito un ejemplo. Por ejemplo, aquí en el Ecuador tenemos explotación petrolera en el lado de la Amazonía y tenemos sistemas de generación aislada. Tienen sus propios generadores, tienen sus propios variadores, su propia elevación y disminución de voltaje para alimentar a bombas de extracción petrolera. En ese caso, ellos, ¿qué ocupan? Ya saben que el equipo les va a distorsionar. Necesitan bombas que funcionen a velocidades variables a 10.000 pies de profundidad. Entonces, bajo esas características, lejos de buscar un nivel de contaminación menor, sacrifican la eficiencia y hacen un sistema bastante robusto contra las distorsiones que puedan presentarse. Entonces, siempre hay un juego. Es difícil mantener una eficiencia y una calidad extrema. En los dos ejemplos que están a la derecha, podemos priorizar la calidad. Sí, podemos priorizar la eficiencia y la calidad. Mientras que en los ejemplos que estoy poniendo a la derecha, de este transformador y este quirófano, en cambio sacrificamos la eficiencia en pos de la calidad. ¿Sí? Entonces, al usuario final tenemos que garantizarle un voltaje ideal. Por lo tanto, debemos hacer redes lo suficientemente robustas para que la contaminación que un usuario me genera no se transmita a otra y que se mitigue en la red. Eso sacrifica un poco el rendimiento, sacrifica la eficiencia. Esto quiere decir aplicar transformadores con un factor K, que un factor K que a la postre disminuye la cargabilidad del transformador, pero mantiene una red saludable. Y en el lado extremo, acá a la derecha, tenemos una mayor inmunidad electromagnética local. Esto ya es cuando la calidad de la energía es ultra necesaria. Allí podemos incluso sacrificar un poco de la eficiencia o del rendimiento. Aquí vemos un quirófano. Por normativa, siempre un quirófano debe estar aislado electromagnéticamente del resto de las instalaciones por lo delicado de sus equipos. No podemos estar sometidos a condiciones de fluctuaciones de la red externa. Por lo tanto, en un quirófano ya tenemos que priorizar la parte de la calidad. Tenemos que tener una energía óptima para todos los equipos. Ahí vemos, digamos, las estrategias de cómo jugamos con la eficiencia y la calidad. Podemos avanzar a la siguiente lámina. Listo. Ahora quiero presentarles un poco la problemática nacional. Estos son datos acumulados del 2020. Aquí están todos los indicadores de calidad de energía a nivel nacional en las empresas de distribución. En el Ecuador tenemos 20 empresas distribuidoras, 11 de las cuales están asociadas en la Corporación Nacional de Electricidad y las otras son empresas eléctricas, sociedades anónimas o compañías anónimas. Aquí, ¿qué podemos ver? Podemos ver que en Guayaquil o en Quito, acá está, no ven, perfecto, ya. Aquí tenemos a Quito, aquí tenemos a Guayaquil. Como vemos, los indicadores son mucho mejores.
tenemos mejores, porque tenemos redes un poco más robustas. Como vemos aquí en Quito tenemos el nivel de calidad 100%, 100%. Esto, ojo, estos porcentajes no quieren decir que tengamos una energía en estos sitios, una energía impecable, ¿no? Quiere decir que el 100% de las mediciones cumplieron con el parámetro de voltaje dentro de la medición que se realizó. Y para cumplir esa medición de voltaje quiere decir que el 95% del tiempo está dentro de los parámetros permitidos. Entonces, como vemos, hay una oscilación y para cumplir los niveles de voltaje, el 95% de la muestra debe cumplir el parámetro establecido. Entonces, allí vemos indicadores bastante altos en zonas como Quito y zonas como Guayaquil, que tienen también porcentajes altos. Pero aquí estamos hablando de que en el Ecuador tenemos dos ciudades con más de 3 millones de habitantes, como son Quito y Guayaquil, de una población total de 17 millones de habitantes. Entonces, el resto, los 11 millones de la población, está repartido en el resto de las provincias y no de forma uniforme, teniendo, por ejemplo, aquí podemos ver dónde hay caídas notables. Puedo citar los problemas que hay en Milagro, o Cotopaxi. Perfecto. Como vemos, los indicadores son más bajos. ¿Y a qué se debe? ¿Por qué cito a estas dos distribuidoras? Coincidentemente, las dos tienen en su área de concesión a dos de las más grandes siderúrgicas que funcionan aquí en el Ecuador. Y como sabemos, las siderúrgicas tienen hornos de arco, hornos de inducción, consumos elevadísimos de energía y no necesariamente de una forma muy saludable. Por lo tanto, todo esto se ve reflejado en el común de los mortales, en las mediciones a transformadores de distribución, teniendo indicadores mucho más bajos. Soluciones para esto. Si recordamos la parte en la lámina anterior, podemos citar la parte de mayor inmunidad. O sea, necesitamos redes un poco más inmunes a las perturbaciones de estas grandes cargas. Sabemos que las siderúrgicas consumen mucha energía y es muy difícil mantener una calidad óptima en ese consumo. Como vemos, aquí tenemos que sí cumplen el nivel de voltaje, pero en otras distorsiones como son flickers o distorsiones armónicas, la calidad baja notablemente. ¿Cuál es esto estoy enfocando en la parte de calidad, pero ¿cuál es el problema frente a la parte de eficiencia? Es que si a los demás usuarios entrego una energía con estos indicadores con estos indicadores de calidad, todos los usuarios, así sean consumidores de una forma de onda saludable, todos me van a estar generando distorsiones, todos me van a estar entregando contaminación. Y esa contaminación, allí es donde la caída de la calidad me refleja una caída también en la eficiencia. No tanto en las plantas siderúrgicas, sino en todos los demás usuarios. Porque reciben esta contaminación cruzada. Es más o menos proporcional el nivel de ruralidad de la población nacional con lo que se puede, en las demás provincias me refiero, que más o menos se relaciona el nivel de ruralidad con la calidad de la energía. Mientras más rurales sea, menor es la calidad de energía
a excepción de estas provincias, como digo, de estas distribuidoras como Cotopaxi y Milagro, en las cuales la incidencia de cargas enormes son las que les afectan notablemente. Tal vez siguiente lámina, y con eso creo que acabo la presentación que había preparado para hoy. ¿Sí? ¿Me escuchas? Sí, Carlos. Sí, podemos avanzar. Creo que con eso ya estoy terminando la presentación que tenía preparada para hoy. Sí, sí. Voy a ver. No, no avanza, así que debe ser la última. Ah, está. Sí, perfecto. Muy bien, excelente. Entonces si tienen alguna pregunta, es un tema con un enfoque bastante técnico, por lo que espero no haberles aburrido, y a su vez, si es que hay consultas alrededor del tema o cómo desarrollar más este ambiente, este tema, pues bienvenidas las consultas. Ahí está mi correo y mis contactos. Sí, voy a dejar ahí la pantalla con esta información, así cualquiera puede tomarlo y charlar más, porque entiendo que da para profundizar un montón ahí, ¿no? Pues sí, es un tema Estos enorme. temas. Sí. Voy a ir viendo si hay alguno que quiera hacer alguna pregunta, igualmente, para aprovecharte acá. Ya que estamos. No, pareciera que Estamos. me pregunto. O se De quedaron todos modos, todos muchísimas gracias. Sí, pasmados o pasmados con la sorprendidos. información. Sí, sí. No lo sé. Bueno, veamos el vaso medio lleno. Lo tomaré como un cumplido. Sí, claro. Ahí hay una ahí pregunta, está, pusieron, ¿eh? Bien. José Luis consulta si los filtros son con capacitores y otro más efectivo. No sé si entendí la pregunta. Sí. A ver, para filtrar la mala calidad de la sinusoidal. Sí. Sabes que allí cada cuadro merece su análisis. ¿Por qué? A diario nosotros filtramos esas señales. Por ejemplo, cuando compras un equipo que sabes que es delicado en tu casa, te compras un televisor nuevo que te costó, qué sé yo, $600. Vas a comprarle un equipo que por lo menos te estabilice el voltaje, que te mantenga la vida útil, ¿no es cierto? Ya, pero si vamos al ambiente industrial, y ese es un reto para las siderúrgicas, hablar de filtrar de forma activa los armónicos o la contaminación armónica, la contaminación, la mala calidad, filtrar con elementos activos resulta muy caro. No hay, o sea, estamos hablando de niveles de consumo tan altos que filtrar eso sería una electrónica de potencia exageradamente cara. Entonces, lo que se recurre es a filtros pasivos, que eso sí es un juego entre capacitores, entre sincronizar capacitores e inductores para filtrar las señales contaminantes. Pero tenemos un problema. Cuando se detecta una señal que contamina, se puede filtrar, pero el filtro pasabandas tiene un efecto multiplicador en sus alrededores, por lo cual es complejo. Allí es necesario siempre trabajar con la parte de inmunidad, de una mayor inmunidad electromagnética de la red, porque sabemos que esas cargas van a ser muy agresivas. Como te digo, depende de la aplicación. Hay algunos fabricantes de equipos electrónicos que sugieren al usuario sus propias bobinas de choque. En este caso te hablo de filtros de inductivos, pero también hay máquinas inductivas que tienen que ser filtradas con efectos capacitivos. Entonces, es un análisis, es bastante amplio el tema. Dice, un nivel de calidad, pero permíteme la siguiente. Sí.
dice, un nivel de calidad óptima de la señal eléctrica es 100% en esos cuatro indicadores. En esos cuatro indicadores que mostraste, ¿hasta dónde se puede considerar que una señal eléctrica es buena y de allí en adelante? Ya, a ver, el indicador de 100% no quiere decir que tenemos una calidad 100%, o sea, una sinusoidal impecable o un nivel de voltaje impecable. No, la calidad, recordemos, la calidad no se mide, no es un factor así, la calidad se cumple o no se cumple, es un 0 o 100%. Entonces, el indicador que se muestra allí quiere decir que el número de mediciones, digamos 1000 mediciones que se hicieron a lo largo del año, que todas cumplieron el parámetro de calidad durante el 95% del tiempo evaluado. El tiempo evaluado solo es una semana. Por lo tanto, se hacen 1000 mediciones en el año, y lanzo un número, quiere decir que en la semana que medimos siempre cumplió el parámetro. Para cumplir el parámetro debe cumplir el 95% del tiempo evaluado, o sea, esa semana. No quiere decir que la energía es impecable. Si es que tenemos indicadores del 100%, quiere decir que debemos avanzar a un parámetro más alto, mas no quiere decir que la sinusoidal sea perfecta. ¿Hasta dónde se puede considerar que una señal eléctrica es buena y de allí en adelante es pésima? Es el parámetro que te menciono, Juan Rojas. Sí, es el parámetro que te menciono. Eso se establece por la normativa nacional. Entonces, eso puede variar. En algunos países consideran la ruralidad, otros consideran los niveles los niveles de atención en nivel de voltaje. Entonces, eso varía de país a país. Por eso tenemos que, aquí, lo que vemos es que en las zonas muy urbanas tenemos un mayor cumplimiento de la calidad, como es en Quito, Guayaquil, y diría que en Cuenca, que es la tercera ciudad más poblada de acá del Ecuador, también, pero el área de concesión de la empresa eléctrica que atiende a Cuenca, al sur del país, atiende también a una enorme zona en el oriente, en la parte de la Amazonía, por lo cual allí es donde en cambio se le caen los indicadores y no tenemos no tenemos a 100 todo. Insisto, ese 100 no quiere decir que tengamos una energía perfecta, quiere decir que tenemos mejor que el parámetro planteado. Aquí en Guatemala tenemos la siderúrgica y según recuerdo se filtran justo como tú lo dices. Aquí se considera un THD como distorsión máxima, también es igual en Ecuador. Sí, el THD se considera el 5% y también el 5% en armónicos individuales es acá en el Ecuador. Sí. De hecho, si me cruzas el correo electrónico, te puedo pasar la normativa del Ecuador, que eso es útil como para ver, como para hacer un benchmarking ahí de cómo se está manejando en otros países. Sé que la normativa nacional, la de acá del Ecuador, se basa también en parte de la Argentina y según he revisado, tiene mucha similitud, incluso en la toma de muestras con la regulación de Perú. Tanto para corriente como para voltaje, THD. Ya, en la corriente no es tan crítico el THD dependiendo del nivel de consumo que se tenga. ¿A qué me refiero? La corriente, por ejemplo, si tenemos un cargador de un teléfono celular, la corriente muy posiblemente tenga un THD muy alto, pero el consumo es tan bajo que es irrisorio. Nunca te va a afectar el voltaje. El problema es cuando se suman todas estas fuentes y me generan una distorsión sumada y aleatoria. Allí quien se enfrenta al problema le paso a la empresa eléctrica de distribución. En cambio, para hacer análisis en corriente,
no se evalúa el THD, sino el TDD, la distorsión armónica de demanda. En la distorsión armónica de demanda, tú impones el parámetro contra el cual quieres comparar. ¿Sí? José Luis me pasa el correo y bueno. Sí. Sí. Bueno, muy interesante el tema y queda abierto ahí porque lo que mencionabas de benchmarking con los distintos países me parece súper interesante, así que esos temas se pueden seguir en el grupo de WhatsApp de Gestión de Energía Joven y podemos eventualmente iniciar algún trabajo más técnico. Pues bienvenido. Y ahorita con la incidencia de fotovoltaicos, que creo que de hecho llegué a este grupo por la incidencia de fotovoltaicos, pues claro. que estoy totalmente agradecido. Buenísimo. Y ahí entra también el tema de conversores estáticos, de variadores de frecuencia, y es crítica la calidad para que, no solo porque quien genera los problemas en calidad los mejore, sino porque el ambiente circundante, todos los demás usuarios, no contaminen al consumir esa energía. Bueno, excelente. Muchísimas gracias, Carlos, y también a los anteriores ponentes que la verdad que hicieron una jornada por la conmemoración del Día de la Eficiencia Energética, hizo una jornada muy, muy interesante. Así que se los agradecemos y bueno, seguimos en contacto. Bueno, muchas gracias a todos por estar, por sumarse y bueno, nos veremos en alguna otra oportunidad. Así es. Bueno. Muchísimas gracias a Andrés, a Daniel, muchas gracias a Irma, a todos. a Carlos. La seguimos en el grupo y bueno, ya veremos cuándo organizamos el próximo evento.